La seguridad ciudadana es uno de los temas donde más arrecian las críticas de la oposición y lejos de rehuir el debate, en estos días el oficialismo tomó la iniciativa y se lanzó a polemizar y a defender su gestión. De algún modo el puntapié inicial lo dio Tabaré Vázquez cuando anunció que si él es electo nuevamente presidente, Eduardo Bonomi seguirá al frente del Ministerio del Interior. Pero el propio Bonomi se muestra muy activo en la campaña y en los actos le pide a los militantes frente amplistas que no le cedan este tema a la oposición, que lo hablen con la gente y que expliquen lo que se está haciendo. ¿Por qué? ¿De qué manera entonces se está manejando este capítulo de la polémica? Vamos a conversar con el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Cuando Vázquez hizo esta movida hace 2 semanas, cuando puso de nuevo su nombre arriba de la mesa, el tema de seguridad pública esos días no estaba en los primeros planos del debate. ¿Hay alguna decisión orgánica? ¿Por qué se tomó la iniciativa desde el propio Frente Amplio? ¿Fue de algún modo poner la cabeza en la boca del león, dirán algunos? Sí, yo no sé por qué el doctor Vázquez lo retomó, pero es un tema que iba a estar, ¿no? Que iba a estar, pero llamó la atención que el Frente jugara primero en estos días. Sí, pero, insisto, es un tema que iba a estar y no sé por qué el doctor Vázquez lo retomó. Pero claro, la seguridad tiene 2 enfoques. Una es objetivar el tema y ver lo que se ha hecho y además medir las cosas de otra forma, ¿no? Porque la oposición mide por los resultados, por lo que dio, por cómo se siguen produciendo rapiñas, hubo hurtos, hubo homicidios. Yo creo que también hay que medirlo por lo que se evitó, porque estamos en un continente que es el más violento del mundo. Enseguida voy a hablar con usted de eso justamente, pero antes le preguntaba el porqué de esta jugada, sobre todo teniendo en cuenta algo de su discurso en los actos. Usted ha señalado que la seguridad pública será el asunto que definirá la elección. No, ¿Puede ser? Es a lo que están apostando. Yo creo que están apostando no a objetivar las cosas, sino están apostando al miedo. Están apostando a la mentira y al miedo. Están dando cifras que no son las que corresponden. El otro día el diputado Cardoso, acá hablando de homicidios, fue 15 años para atrás y dijo una cifra que no correspondía, y vino a la actualidad y dio otra cifra que no correspondía. Entonces eso no es cierto. Y después al miedo. Y yo creo que están apostando al miedo porque hay un sector de indecisos que puede definir si hay mayorías o no hay mayorías, si se gana en primera vuelta o no se gana en primera vuelta, están apostando a eso. Y a los militantes, a los simpatizantes, a los seguidores del Frente Amplio, ¿usted ve que les resulta difícil salir a defender este tema? El Frente Amplio en ningún momento, desde el 90 en adelante, centró su campaña en la seguridad. Cuestionó un proyecto económico, social, propuso un modelo productivo que pusiera la producción en el centro, inclusivo, y se ha manejado con eso, cuestionar un proyecto oponiendo otro proyecto. Y el tema de la inseguridad, incluso en el 90, en el 89, en el 94, en el 99, la seguridad fue tema de los partidos tradicionales. Se cuestionaban entre ellos lo que habían hecho con la seguridad. El Frente no lo tomaba y no lo hace tampoco para defender suficientemente. Creo que ahora sí. Creo que ahora Pero usted vea a los frente amplistas convencidos de lo que se está haciendo y con argumentos como para salir a dar la polémica en el mano a mano, en el puerta a puerta. Cuando nosotros salimos al interior o salimos a Montevideo y decimos lo que estamos haciendo, quedan sorprendidos de todo lo que se hizo, sorprendidos, y entonces lo toman. Pero nosotros hemos comunicado siempre lo que hicimos. Es difícil, digamos, unir todo y darle una globalidad a lo que se ha hecho y defenderlo de esa manera.
son como una serie de medidas que se han tomado, que se han instalado, instrumentado, ya están, pero se la han tomado de a una. No, nadie lo ha puesto todo junto. Nosotros lo hemos hecho, pero no se lo recoge suficientemente. Vayamos a los argumentos de la oposición. Este anuncio que hizo Vázquez, de que usted seguiría como ministro del Interior si él fuera electo de nuevo presidente, fastidió a blancos, colorados, independientes, entre otras cosas porque ellos insisten en que el principal problema con la seguridad pública es usted. Sí, sí. Y reclaman de manera insistente, reiterada, su renuncia. El jueves pasado, en esa entrevista que usted mencionaba con el diputado Germán Cardoso, yo le mencioné varias de las líneas de acción que está siguiendo el Ministerio del Interior. Buscaba saber cuáles ellos entendían que estaban equivocadas. Sin embargo, la respuesta, por lo menos inicialmente y con mucho énfasis, estuvo puesta en otro lado, en los resultados. Dice Cardoso, la gestión Bonomi es nefasta por el aumento impresionante que han tenido los delitos violentos, en especial la rapiña y el homicidio. Y ahí aparecían las cifras. Con respecto a los homicidios, destacaba que la media hace 10, 15 años estaba en el orden de los 180, 190 por año y hoy estamos en una cifra muy cercana a los 300 y enfatizaba que el número no tiende a descender. Entre el 2012 y 2013 ha habido una pequeña variable de 3 o 4 homicidios menos, lo que habla de una consolidación notoria. El salto grande se dio entre los años 2011 y 2012. Allí se produjo una diferencia de casi 100 homicidios más de un año al otro. ¿Qué dice usted con respecto a esto? Bueno, que no es así. Hace 15 años el promedio andaba en los 220, 225 y en la gestión de los 90 hubo 2 años con superación de los 243, 45 homicidios. Y ahora no estamos, como dijo el otro día el diputado Cardoso, cerca de los 300 ni de casualidad. El más alto que hemos tenido lo hemos tenido en 2012 y fueron 267. Habíamos tenido en el 2010 205, en el 2011 199 y pegamos ese salto a 267, después bajamos a 250 y algo, más cerca de 260, y ahora que empieza, digamos, el 10º mes del año, transcurrieron 9, andamos en 180. No vamos a llegar a 300 ni de casualidad. De todos modos no hay una caída, no se está notando una caída. No, acá hay una caída. Y es más, la caída nosotros, reconozco que el público no tiene por qué notarlo, nosotros lo notamos mucho más, porque el primer semestre fue exactamente igual al semestre del año pasado. Pero en los 3 meses siguientes hubo una caída que llevó a que el total del año cayera entre un 10 y un 12%. Entonces hubo una caída, está habiendo una caída, a pesar de la espectacularidad de los que sí se han producido, ha habido una caída. Pero lo más importante, para mí lo más importante, es que no ha aumentado el riesgo de las personas que trabajan, estudian, viven la vida con tranquilidad. El aumento de los homicidios que se ha dado, se ha verificado, no digo exclusivamente, pero fundamentalmente por el aumento de los ajustes de cuentas de delincuentes. Y también hubo un incremento que ahora no, ahora está a la baja, en este momento está a la baja, los homicidios por violencia doméstica. Ahora, cuando usted justamente argumenta por el lado de que está este factor nuevo de los ajustes de cuentas, desde la oposición lo que contestan es, bueno, serán ajustes de cuentas, pero son homicidios. Sí, claro. Pero, ¿y entonces? No, pero justamente lo que la oposición trata de hacer es demostrarle a la gente que esos homicidios, ese aumento de los homicidios, afecta al que lo puede sufrir un robo y es muerto en el... No es así. No está pasando eso. Bueno, ¿y por qué está pasando? Acaba de pasar algo parecido a eso el sábado pasado en el ómnibus. Claro. Ese ómnibus claro. En el que un hombre subió especialmente para matar a otro, para dispararle 6, 7 tiros hasta que lo mató, y la señora que estaba sentada al lado de él terminó con 2 balazos en sus piernas. Claro, y no solo eso, fueron a matarlo a la casa, y él huyó y lo siguieron hasta el ómnibus, pero yo sé eso,
Es la primera vez además que pasa en un espacio público con riesgo para terceros. O sea, suponiendo que haya sido un ajuste de cuenta, hubo un tercero que no tenía nada que ver y que terminó herido. No, pero yo me refiero, cuando se manejan grandes números, el intento es convencer a la gente que esos grandes números son por lo que le está pasando. Y no le está pasando, es más, ha disminuido. Y después el otro problema que yo empecé a manejar hoy, que usted me dijo, después lo tomamos. Estamos en el continente más violento del mundo. El continente más violento del mundo, donde los delitos crecen enormemente y esto crece. Y en ese continente, donde eso crece a un ritmo inconmensurable, en Uruguay no crece de esa manera. Crece, pero crece mucho menos. Mucho menos. O sea, entonces, para usted lo que hay que ver, decía hace un rato, es lo que se ha evitado. Exacto. Pero es muy difícil medir lo que se ha evitado. Es muy difícil, pero si usted analiza a un médico en la vida normal y tiene una cantidad de muertes por enfermedad en la vida normal, cuando se produce una epidemia, ese médico va a tener mucho más muertes. ¿Cómo le va a evaluar? ¿Porque aumentaron las muertes es responsabilidad del médico? ¿O va a medir si pudo evitar con su acción que eso fuera mucho más grave? Porque no puede medir, no puede comparar lo que está pasando ahora con lo que estaba pasando hace 15 años, 20 años, porque es mucho más grave lo que está sucediendo con la gente que se tira a la delincuencia, con la influencia que tenemos del exterior y con la cantidad de delincuentes extranjeros que tenemos en nuestras cárceles. Eso no puede dejar de compararlo. Quien quiera ser objetivo tiene que compararlo. Quien quiera centrar un efecto y producir un efecto en la gente, lo obvia, pero no está dentro de los parámetros mínimos de objetividad. Cuando el jueves el diputado Germán Cardoso cuestionaba los resultados, se refería en primer lugar a homicidios, y usted ya hizo sus comentarios y sus aclaraciones, pero hablaba también de las rapiñas, donde decía hay números realmente sorprendentes. Cuando asume el Frente Amplio el gobierno en el año 2005, las rapiñas promediaban aproximadamente en el orden de las 6.000 y pico largos de rapiñas año. Hoy, al cierre del año 2013, estamos todavía avanzando el 14, pero al cierre del año 2013 estuvimos en el orden de las 17.000 rapiñas, Emiliano. Es un número increíble la multiplicación de este tipo de delitos, que es un delito que se lleva adelante con muchísima violencia, donde hay diversos factores que hacen a que el delito sea uno de los que tiene las características más graves. ¿Qué dice usted, ministro, a propósito de estos otros números? Sí, lo mismo, que la oposición y particularmente el diputado Cardoso maneja fotos. El otro día en un programa televisivo al candidato del Partido Nacional le señalaban que cuando el Partido Nacional comenzó a gobernar en el 90 había 2.500 rapiñas y terminó el gobierno con casi 5.000. Entonces yo dificulto que solo hubiera 6.000 cuando empezó a gobernar el Frente, porque realmente hubo un aumento mucho mayor en otro momento y fue aumentando, mostrando la película que llega a esta etapa. Yo no sé si vamos a terminar con 20.000, también como están diciendo, que es lo que desearían desde el punto de vista de los números para que impacten en el proceso electoral. Yo no sé si terminarían eso, pero la película es que vienen aumentando decididamente hace mucho tiempo. El tema también es el carácter de las rapiñas. Cuando nosotros empezamos el gobierno, había rapiñas importantes dentro del sistema financiero, empresas financieras. Hubo un trabajo conjunto entre la policía y las empresas para poner dificultades. Usted habla de asaltos a bancos, a locales de cobranza. Locales de cobranza, empresas del sistema financiero. Y realmente bajaron. Aumentaron las rapiñas
a supermercados, empresas grandes, pero no en el marco del sistema financiero. También hubo una baja. Y empezaron con empresas más chicas. Terminaron el año pasado, lo que va de las estaciones de servicio, ómnibus, taxis, aunque eso venía permanentemente, de gobiernos anteriores incluso. Y ha habido medidas muy fuertes, respuestas muy fuertes de la policía, achicando los tiempos de respuesta, la videovigilancia, las unidades de respuesta de la policía de Montevideo, el patrullaje que está cerca. Entonces, hoy nosotros corroboramos que cada vez más roban cerca del lugar donde viven. Esto no quiere decir que, porque alguien me lo señaló una vez, que mire que no es así, porque que sea exclusivamente en el lugar donde viven. Cada vez más es cerca del lugar donde viven. Y cerca del lugar donde viven, en vez de robar 25.000 pesos, roban 700. Entonces, el que roba pega varias veces seguidas y aumenta la estadística. Es cierto que aumenta la estadística, pero si uno quiere ser serio en esto, tiene que estudiar la evolución de las cosas y tenemos que ir cada vez más a dar una respuesta cerca del lugar donde viven. Por ejemplo, me adelanto, capaz que usted me dice, no, vamos después de eso. Si me dice vamos después, vamos después. ¿Qué es lo que va a agregar? Es el problema que tenemos en estos días con la pedrea. Bueno, es inevitable tratar este asunto por lo que ocurrió el sábado, ¿no? Con esos 2 ómnibus, por lo menos, uno de la empresa Copay y otro de Buquebus, que resultaron seriamente agredidos en la zona allí de los accesos a Montevideo. Impresiona porque no es un hecho nuevo, no es una novedad, tantas veces se ha hablado de esto, pero estos sucesos del sábado fueron particularmente serios, graves, ¿no? Es que tantas veces se ha hablado de esto antes, que nosotros instalamos un destacamento en los accesos a la altura del estadio de Cerro, el Trócoli, y había caído sustancialmente. Y el otro día retomó. Pero ¿cuál es la explicación? Porque todos conocimos las medidas que se tomaron, incluso las informamos. ¿Cómo se entiende que ahora esto reaparezca? Y reaparezca con esas piedras que llegan a tener 20 centímetros de largo, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención porque en algún momento, cuando esto se daba fundamentalmente con intenciones de robo. Acá dice el chofer, de la forma en que el muchacho se paró y tiró al parabrisas, era evidentemente que buscaba matar. Era a matar. Bueno, justamente. Eso es lo que me extraña. Ahora, yo até esto con lo que venía diciendo antes, porque lo que estaba diciendo es que hay que ir cada vez más cerca de donde se producen las cosas. El jefe de policía de Montevideo hoy manejaba que quizás lo que hay que hacer es la zona 4. O sea, nosotros subdividimos, o sea, descentralizamos jefatura en 4 zonas. La zona 4 está en el Prado. La sede de la zona 4. Sí, el local, que es como una subjefatura o una jefatura operativa. Está rodeado de parques, de canchas de fútbol, porque usamos la que había, Radio Patrulla. Yo creo que hay que instalarla ahí mismo, donde se están produciendo los problemas, hay que instalar la zona 4. Usted habla de la posibilidad de trasladar la sede de la zona 4 allí, a los accesos a Montevideo, a la zona del Trócoli. Sí, en la zona donde se producen los problemas. En el Parque Rivera, que está en la zona 2, se construyó un edificio de 1.400 metros cuadrados que tiene todo para la operativa policial. Bueno, quizás ahí o cerca de ahí hay que instalar la zona 4. 1.400 metros cuadrados de un edificio que tenga todo para la operativa policial, que actúe cerca de donde se producen los problemas. Eso es lo más disuasivo que hay. Entonces, y lo hemos visto. Nosotros teníamos un problema grave en el Marconi,
que lo seguimos teniendo, pero uno de los problemas era lo que sufrían los vecinos. Y cuando se planteó una plaza de convivencia que se hizo, los propios vecinos, por abajo, bajo cuerda, nada directo, nada salía a la prensa, nos pedían, sí, la plaza está bien, pero necesitamos seguridad en la plaza. Y lo que hicimos fue, como estábamos construyendo la zona 3 al lado de la seccional 17, trasladamos la seccional 17 frente a la Plaza de Convivencia de Marconi. Bueno, ahí la gente, en vez de ir al Cilindro a pasar un rato tranquilo, hoy lo pasa en la Plaza de Convivencia de Marconi. Era obvio que iba a ocurrir, a partir de lo que usted acaba de señalar, ministro. El último mensaje que llegó de la audiencia dice, bueno, pero si hacen eso, esos delincuentes se van a ir para otro lado y van a tener que mover otra vez, por ejemplo, la sede de la zona 4. No, es un lugar donde yo estoy diciendo ahora, igual que en Marconi, es una zona muy fuerte de delincuencia, es muy fuerte. Entonces moverse implica muchas cosas, pero de todas maneras vamos a tomarlo por cierto, se mueven. Lo que estoy diciendo, y además ya lo hemos dicho, los vamos a seguir ahí a donde vayan. Entonces no se hará la zona, pero habrá que hacer algo que no es un destacamento de contenedores, sino algo más fuerte ahí donde vayan. Enseguida retomamos la entrevista con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. La seguridad ciudadana en el centro del debate de la campaña electoral por estos días. Nos estamos concentrando en este asunto a partir de lo que fue la entrevista el jueves pasado con el diputado Germán Cardoso del Partido Colorado. Hoy el diálogo es con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas, an independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. Ministro, otra de las objeciones que planteaba el diputado Cardoso, la tasa de esclarecimiento de delitos. Decía él, la efectividad del Ministerio del Interior aclarando delitos denunciados por los uruguayos es mínima. La tasa de esclarecimiento de rapiñas oscila entre el 8 y el 15%. ¿Qué responde usted sobre este punto? Que creo que también es una cifra que no corresponde, y además uno no tiene más remedio, va a la comparación con lo que hacen las policías en la región, y yo creo que la tasa de esclarecimiento uruguaya es mucho más alta. Yo me acuerdo que cuando empecé la gestión decía que la policía uruguaya es buena, incluso muy buena, si hablamos de homicidio, muy buena, aclarando lo que pasó, pero que no era tan buena evitando que pasaran las cosas. Vamos por partes. No, pero justamente yo digo esto porque destacaba que era buena en eso y no ha empeorado, ha mejorado. Pero con respecto a las rapiñas concretamente, ¿cuál es la proporción de aclaración? Porque Cardoso enfatizaba, estamos hablando de robos a la gente de trabajo, a los almacenes de barrio, en lugares de Montevideo, del interior, boliches atendidos por familiares. Sí, el problema, y ahí tiene que ver con una cuestión judicial también. Cuando la policía detiene a un rapiñero, lo agarra por 2 o 3 rapiñas, pero hay otras, tiene otras atrás, a veces tiene muchas atrás. Y ahí la investigación judicial deja de ser del ministerio, y lo procesan por las 3 o 4 rapiñas que cometió y confesó, o se aclaró, o se le probó, y quedan un margen de rapiñas no aclaradas, aunque cada procesado por 2 o 3 rapiñas tiene muchas más atrás. Entonces... pero hay un debe ahí entonces. Sí, y hay un debe no solo de la investigación policial, del sistema que tenemos. Yo espero que eso mejore con lo que ahora se ha aprobado, que es el Código del Proceso Penal, y tenga otro tipo de investigación. Pero es cierto, si alguien cometió una rapiña hace 6 meses, y otra hace 2 semanas, y otra hace 4 semanas, y lo van a procesar por esas. Y además, se aclara lo de hace 6 meses, lo aclara, pero no repara.
lo de hace 2 semanas quizá repare lo que hizo. Ahora, un último punto de los varios que aparecía en la entrevista de la semana pasada era que en la policía, por ejemplo la de Montevideo, no se trabaja claramente en materia de prevención. Decía el diputado Cardoso, faltan efectivos en la calle. Y también criticaba el hecho de, bueno, que ya viene de antes del primer gobierno del Frente Amplio, de que se hubiera derogado el decreto 690. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo en las críticas, todo lo que están haciendo críticas, porque se contradicen con las críticas. Hay quienes dicen que Uruguay, y tienen razón, que Uruguay tiene una cantidad de policías por habitante que es muy grande. El diputado Cardoso decía lo contrario. Otros dicen que yo tengo que ser el primer policía y que no lo soy. Y los mismos que apoyan al que dice eso dicen que yo, más que como ministro, actúo como jefe de policía de Montevideo. Entonces en eso de disparen contra el ministro, disparan de todo punto de vista, se contradicen. Yo creo que si hay algo que se ha destacado en esto, es la política de prevención, y lo que vengo diciendo antes tiene que ver con eso. Si se han arrinconado cada vez más cerca de donde viven, es porque se han establecido políticas en otros lugares que saben que corren riesgo. Y la prevención, hay 2 tipos de prevención. Hay una prevención policial que se ha fortalecido mucho, y una prevención social del delito. La prevención social del delito no le corresponde al ministerio, pero hay que tenerla en cuenta, hay que hacerla. Y la prevención policial tiene que ver con la mejora del patrullaje. Y la mejora del patrullaje es innegable. Los que critican que descentralizamos Radio Patrulla tenía 20 patrulleros por turno para todo Montevideo. Hoy, en cada zona, que son 4, hay 20 patrulleros por turno, más 4 motos por patrullero, más un auto no identificado por patrullero. Se ha multiplicado enormemente, y eso es prevención. El sistema de cámaras, empezamos con aumentando lo que ya se había empezado en el gobierno anterior y quizás antes, con las cámaras analógicas ubicadas en un centro de control y monitoreo único, que dio resultados pero relativos, a empezar a ubicar cámaras digitales de alta definición con software inteligente y vinculados a una respuesta propia. No a la respuesta general, sino a la respuesta que dan los policías que están vinculados a esas cámaras. Y que incluso los oficiales que están controlando las cámaras rotan con los oficiales que están controlando la calle. Y que ha tenido en Ciudad Vieja, en un mes, una rebaja del 47% de los delitos. En enero. Y de enero a hoy, todos los meses sigue bajando. Eso es prevención. Lo extendimos al centro, lo extendimos el 8 de octubre. Yo no quiero tirar campanas al vuelo porque fue muy poco el 8 de octubre, pero en poco tiempo descendió, me voy a limitar, voy a decir algo menor a lo que pasó, más del 50%, mucho más del 50%. Eso es prevención. El patrullaje es prevención. Si el diputado no lo ve, es que no lo quiere ver. Y maneja cifras globales, y no desglosa las cifras. Entonces, no analiza dónde se producen los delitos, cómo se producen los delitos, y no los compara con lo que se producían antes. Entonces, si algo se avanzó, es en la prevención. Si me preguntan, ¿está todo bien? No está todo bien. Hay que seguir, pero lo que no hay que hacer es dar marcha atrás. Por ejemplo, en cuanto al equipamiento tecnológico, que es una de las líneas de acción que el Ministerio del Interior viene llevando a cabo. Usted ya habló recién de las cámaras de videovigilancia y los centros correspondientes para el monitoreo. Pero la tecnología en los patrulleros, ¿no? Los móviles con GPS, las tablets, el software que permite identificar a una persona a la que el patrullero encuentra a partir de la huella dactilar. Esos son avances muy interesantes. Ahora, ¿efectivamente están extendidos? Porque esa era otra de las dudas que planteaba el diputado Cardoso.
¿Cuántos móviles tienen efectivamente estos equipos? El GPS lo tienen todos. Lo que tienen la capacidad de, con la huella, identificar antecedentes, lo tienen 40. ¿40 No en todos. cuántos? No, son más. Si le digo que hay 20 por turno, 4, o sea, es una cuestión limitada, pero 40, teniendo en cuenta que Radio Patrulla tenía 20 por turno, me parece que es un salto muy importante. La tablet Esas son cifras de Montevideo. de Montevideo, porque lo que yo estoy hablando es de la experiencia de Montevideo, porque es una experiencia piloto para llevarlo al interior, de acuerdo a los lugares donde se cometen más delitos y hay mayor concentración de gente. Usted iba a hablar de la tablet. Sí, la tablet la tienen todos. La tablet con los antecedentes la tienen todos. La filmación, la capacidad de filmar desde la ropa del policía, del operativo que llevan adelante, la tienen 40. Eso no lo tienen todos. Y dentro de esos 40 hay 4, no son todos, son muchos menos, que tienen la capacidad de filmar hacia afuera y identificar matrículas y rostros requeridos. Y han dado resultados, porque esos ya han detectado matrículas requeridas. Pero hay más incorporación tecnológica. Cuando nosotros llegamos, la tecnología de comunicaciones era del 60. Hoy tenemos la más avanzada de la región, por supuesto, pero cuando nos quieren comparar con las policías más desarrolladas, porque siempre nos dicen, compárense con los mejores, nosotros nos comparamos con la de Nueva York, la policía de Nueva York. La policía de Nueva York tiene la misma tecnología, pero la tiene limitada a los patrulleros. O sea, la georreferenciación de los patrulleros. Nosotros podemos georreferenciar a cada policía. Y esto es mucho más que la policía de Nueva York. La tobillera para identificar situaciones que hayan pasado por la justicia en caso de violencia doméstica. Nosotros lo tenemos. Estamos asesorando a la policía de Nueva York en eso, porque no lo tiene. Y nos vienen a ver de otros lados porque nosotros lo tenemos. El avance tecnológico que se ha producido es espectacular. Cuando vinieron los policías españoles, que los ponen como ejemplo, los policías españoles nos dijeron, ustedes tienen la misma tecnología que nosotros, pero más avanzada, es más moderna. Entonces, cuando dicen cosas, que las digan con propiedad. Nosotros invitamos a todos los partidos políticos, hará 2 años, 1 año y medio, a conversar con las autoridades policiales y hay partidos que fueron. El Partido Nacional fue, pero no fueron todos. El Partido Independiente fue, conversamos perfectamente, y el Partido Colorado fue un sector, PROA. Y nosotros intercambiamos y le mostramos lo que estamos haciendo. Entonces, si después van a opinar, que opinen sabiendo lo que dice el diputado. Es lo mismo que calcular, que pienso que usted el otro día le dijo, están haciendo esto. Él le respondió, la verdad son lindas intenciones. No son intenciones, es lo que están haciendo. Habría que ver si lo están haciendo. Bueno, si establecemos el debate en ese punto, y bueno, yo podría decir, lindas intenciones, habría que ver si son honestas, capaz que quieren otra cosa, capaz que quieren mostrar la seguridad para cambiar la política económica, pero así no se puede debatir. Sí, ministro, para terminar esta parte de la entrevista, uno de los temas que también aparecía en el reportaje del jueves pasado es la cantidad de cambios que ha habido en el cargo de jefe de policía de Montevideo. En 8 años ha habido 7 cambios, decía el diputado Cardoso. Eso habla a las claras de que no puede haber una continuidad de una política de seguridad, pero también, decía, es un fracaso de la gestión. ¿Qué dice usted a propósito de toda esta rotación en el cargo de jefe de policía de Montevideo? ¿Siete cambios en dónde hubo?
estoy leyendo textualmente, en 8 años ha habido 7 cambios de jefe de policía. En 8 años. Y yo creo que tendría que hacer algo que no suele hacer, que es mirar para atrás y contar los cambios que ha habido. Nosotros... Pero ¿qué pasa con esas resistencias con las que se ha enfrentado la reestructura que ustedes llevan adelante o han tratado de llevar adelante? Yo la reestructura no mido 8 años, mido 4 años y medio. La reestructura es nuestra. Y ha habido 3 cambios en jefes. Pero nosotros jerarquizamos algo que se quiso jerarquizar antes y no se pudo, que es el director de la Policía Nacional. Es el que discute los cambios, la estrategia fundamentalmente. Y hay uno solo, es el inspector Julio Guarteche. Y después, en la jefatura de policía de Montevideo, tuvimos un primer jefe que no se manifestó muy acorde con la reestructura, fue cambiado. Y pusimos otro jefe que yo creo que se la puso al hombro, la reestructura, la empujó, la instaló en la cancha, la paró en la cancha, fue el que estableció las zonas. Era un jefe, hace poco estuve conversando con él, que viene de la Guardia Republicana, que es la policía militarizada, y que su concepto de la disciplina es la disciplina de cuartel, que uno controla al que tiene al lado por la cercanía, y controla a aquel que discrepa, por la cercanía. Cuando tiene que elegir jefe de zona, que están muy lejanos, no camina la disciplina de cuartel. Y yo creo que no eligió con su concepto de disciplina de cuartel y no pudo controlar correctamente. El que vino después, yo creo que es el que consolidó la reestructura, porque se maneja de otra manera, que es la disciplina por convicción. Entonces eligió gente que respondiera a lo que se quería hacer por convicción, y ya está caminando. Y están, para mí, todos los mandos fundamentales, no digo todo lo de la policía, los mandos fundamentales están alineados con la reestructura, están llevando adelante la reestructura, y puede haber que por debajo haya alguno que tenga problemas, no lo sé, pero ya no es responsabilidad mía, es responsabilidad de ellos. Bueno, pero tanto el diputado Cardoso como otros líderes de la oposición, a propósito, por ejemplo, de estas resistencias a la reestructura en Montevideo, ponen el foco en usted. Dicen, ahí lo que falta es capacidad de liderazgo, o falta alguien que tenga con la policía una relación de confianza. Y señalan actitudes suyas, como aquella vez, por ejemplo, que... La 14. Sí, el caso de la comisaría 14, o la calle Pou, la semana pasada, decía, cuando citó a los 250 autoridades regionales para ver qué planes tenían, y lo primero que hizo fue someterlas a un antidoping para ver si habían consumido alguna sustancia. Eso no es generar confianza en la policía. Sí. ¿Cómo ve usted su relación con la policía? Mire, primero, ese ejemplo es horrible, porque yo no cité a nadie. Eso correspondió por cuenta de los mandos policiales. Yo no hice eso. Entonces, cuando él me responsabiliza a mí y yo hice eso, porque la policía funciona de una manera, uno toma grandes decisiones, pero después no. Y en ese caso no la tomé. Pero si el diputado Lacalle quiere que yo tenga una relación de confianza y amistad con los corruptos, no la voy a tener. Y si eso implica que hay que tomar medidas fuertes, las vamos a tomar. No tomarlas implica todo lo contrario de lo que él busca, que es mantener una cadena de mando adecuada. La cadena de mando que se basa en tolerar la corrupción en sí es una cadena corrupta que no lleva a nada. Entonces, eso no lo vamos a hacer. Pero haciendo esta aclaración, yo creo que hoy en la policía existe, desde la policía, desde el director nacional de la policía hacia abajo, hay una cadena de mando establecida correcta. Pero además, todas las cosas no hay que decirlas en el absoluto, hay que decirlas en la evolución. El ministro del Partido Nacional de Interior quiso descentralizar Radio Patrulla, porque entendía que había que descentralizarla. No pudo,
porque le hicieron una huelga policial primero y después una huelga policial con huelga de hambre acompañándola, y le impidió la descentralización de Radio Patrulla. Fue cuando agarró trascendencia Sandra Dodera. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que estamos hablando? No se pueden establecer absolutos, sino cómo uno evoluciona en esto, y yo creo que la evolución ha llevado a que hoy en la policía existe una cadena de mandos correcta. Ministro, el doctor Tabaré Vázquez tiene la decisión política de confirmarlo a usted, bueno, y al subsecretario Jorge Vázquez al frente del Ministerio del Interior, si el Frente Amplio llega a un tercer gobierno. ¿Usted está dispuesto a seguir en el cargo 5 años más? Yo de esto ya he hablado. Yo creo que no voy a admitir las dos prioridades, no voy a decir las dos prioridades son consolidar lo hecho y ganar las elecciones, pero no las voy a desarrollar. Ganar las elecciones, bueno, yo creo que lo más importante es mantener los lineamientos políticos, toda esta voluntad de cambio, toda esta voluntad de perseguirlos hasta donde vayan. Pero, hay que pero no contestó. ¿Usted va? No contesté porque estoy en eso. O sea, si eso implica la continuidad de las personas, veremos. Yo quiero evaluarlo con el resultado electoral delante. Ajá. Pero que las políticas hay que seguirlas, estoy convencido. ¿Qué políticas? Yo voy a tratar de convencer, si no gana el Frente, voy a tratar de convencer a quien venga que hay cosas que hay que seguirlas. ¿Cuáles? A ver, ¿por dónde hay que seguir? Está claro que los procesos que están en marcha no se han redondeado. Usted mismo reconoce que falta. Bueno, desde esa lectura, ¿qué es lo que viene? ¿Para qué un nuevo Ministerio del Interior? Suponiendo que usted lo asuma. Pero si usted me decía esta pregunta el año pasado, a esta misma altura, 6 meses atrás, a mitad del año pasado, yo le iba a decir que había que instrumentar la reestructura. Ahora le digo, hay que consolidarla. Las zonas son jefaturas de operaciones descentralizadas. Al revés, lo que dicen, hemos llevado las operaciones cada vez más cerca y le estamos dando a las seccionales el papel que deben tener. La policía de proximidad, de vecindad, con la policía comunitaria como instrumento, cerca a los vecinos, es la policía preventiva, es la policía que conoce el barrio, que conoce lo que pasa, conoce el movimiento del barrio, conoce a los vecinos y conoce cuando algo cambió. Entonces esa es la policía preventiva. Pero el que previene, el mismo policía que está en eso, no puede ser el que opere, porque entonces pierde la confianza. El que opere tiene que ser el que está en la zona, cerca también. Y eso hay que seguir consolidando. Hay que seguir incorporando tecnología. El sistema de videovigilancia es nuevo, con cámaras digitales y respuesta vinculada a esa vigilancia, no a la vigilancia de todo Montevideo, sino tener una respuesta en cada lugar donde hay cámaras. Puede no ser solo Ciudad Vieja, puede ser Ciudad Vieja y el centro, pero tiene que haber una respuesta asociada a eso. Eso hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir incorporando tecnología. Para nosotros el camino es la tecnología. Además no es de extrañar. Es muy difícil que Brasil incorpore en todo Brasil, para todos, la misma tecnología que estamos incorporando nosotros. Nosotros somos un país chico, más dominable, más fácil de tener la tecnología moderna en los lugares principales del país, y extendiéndolo, desde donde hay mayor concentración de gente, que es donde hay mayor ocurrencia de delitos, hacia los lugares menos problemáticos. Eso hay que seguir haciéndolo. Y lo que nosotros no pudimos hacer, hemos mejorado muchísimo, pero creo que falta, es la formación, la capacitación policial para este nuevo sistema. Nosotros mejoramos la educación policial, pero para el sistema anterior tenemos que capacitar para esto. Hoy el que sale de la escuela pasa por los grupos de reserva táctica para ayornarlos. No debe pasar, deben salir de la escuela preparados para esto. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hay que incorporar? En este caso, sí, la capacitación para esto, la mejora de la escuela. Por ejemplo, se lo pregunto porque tanto el doctor Vázquez como usted
han destacado que uno de los principales asesores del Ministerio del Interior es el profesor Lawrence Sherman, que es director del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge. ¿Qué está aportando? El principal asesor del alcalde Giuliani, cuando actuó en Nueva York, que a mí me mandaron no sé cuántas veces a hablar con Giuliani. Con Giuliani no hemos hablado con Sherman y con Bratton, el jefe de policía de Giuliani. Él lo que está aportando es desmitificar cosas. Por ejemplo, la policía de Nueva York no solucionó nada en 3 meses, lo solucionó en 10 años. Atacando primero la corrupción policial, reestructurando el accionar de la policía, y esa reestructura la basó en la detección de lo que él llama los puntos calientes. Él dice que en una ciudad, en Uruguay, por ejemplo, donde se cometen la mayor parte de los delitos, es en 1000 cuadras. No es en todo, son 1000 cuadras. Bueno, hay que fortalecer la vigilancia en esas 1000 cuadras, aunque descuide otros lugares en los que no pasa nada. Para eso hay que tener la información actualizada. Hay que tenerla referenciada. La tenemos. Y para eso es fundamental la denuncia de la gente. Hay momentos en el Ministerio del Interior y en la policía que no se alentaba la denuncia. Y no solo no se alentaba, sino que algunos números quedaban registrados al margen. Nosotros hoy necesitamos la denuncia de si roban un gorro. Necesitamos la denuncia, porque donde se denuncia se establece un punto en el plano y la concentración de puntos cambia, da los mapas de calor o de color. Lo último, el viernes era una conferencia... Y ahí se actúa, donde el color es más intenso se actúa. El viernes era una conferencia que usted dio, participó el profesor Sherman, y allí se anunció la intención de crear un instituto de criminología. ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué papel jugaría? Bueno, nosotros desde que asumimos, la OEA nos decía que no hay instituto de criminología en la región, y tenemos acuerdo con la Universidad de Cambridge y con la John Jay de Nueva York, que también es el mejor instituto de criminología de Nueva York, que nos plantean la posibilidad de instalar en la escuela de policía una escuela de criminología. Nosotros, si lo podemos hacer de carácter universitario, mejor, y que sirva para la región. El BID está dispuesto a financiar esto. ¿Para el objetivo cuál? ¿Para que allí la formación derive después en qué? Bueno, derive en primer lugar que nuestros policías tengan un nivel mucho mejor que tienen, porque la Escuela de Criminología enseña la investigación científica desde el punto de vista práctico y teórico mucho mayor que lo que se está haciendo en toda la región. Pero no solo a los policías, que los políticos, que los periodistas que se quieran especializar participen en la Escuela de Criminología y no digan las cosas, los políticos, no digan las cosas que están diciendo, o que cuando escuchan a Sherman, que dijo lo que dijo el otro día, un matutino después ponga que Sherman dijo que solo el 10% de los delitos se cometen en los puntos calientes, por eso hay que investigar fundamentalmente en los puntos calientes, deformando totalmente lo que dijo Sherman, y si fue por error, que no lo cometan, y si no fue por error, bueno, que todo el mundo sepa que no fue por error. Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, yo le agradezco a ustedes. Volvemos a conversar en cualquier momento, porque como se habrá imaginado, temas quedaron y el tiempo se nos fue. Siempre quedan. El tiempo se pasó.